Buen día, profesor. El día de hoy le vamos a explicar acerca de nuestro proyecto final del curso de materiales de ingeniería. Bueno, los integrantes los cuales han participado en el video son Arroyo Raza, Carolina Giovanna, Aquino Aguirre, Anaís Maricielo y quienes habla Flores Coscol, Mateo Leonardo. Bueno, nosotros hemos escogido, en cuanto al tema, nosotros nos hemos basado en lo que es el aluminio, pero hemos tocado el tema más a fondo y el cual es la comparación de las características en el soldeo de las alineaciones de aluminio con materiales de aporte ER4043 y ER5356 mediante el proceso MIG. Bueno, la introducción. El proceso MIG, o más conocido como soldeo de hilo, es el cual se realiza por la fusión por el soldeo de fusión de arco. Bueno, el progreso del aluminio y sus procesos de soldadura va en suma a consecuencia de la pretensión actual de la industria, encontrándose una formidable diversidad en sus aplicaciones, dentro de las cuales podemos aludir el automovilismo, construcciones estructurales y aeroespaciales, haciendo del aluminio y sus aleaciones un material variable y dúctil según sea su campo de acto. Sin embargo, estos avances e investigaciones no se reflejan aún en nuestro entorno, generando una negligencia innegable al utilizar aluminio y sus aleaciones en las soldaduras. Por tal motivo, y de manera particular, el actual trabajo logró reconocer las dificultades, alteraciones y características que presentan dos muestras de aleaciones de aluminio en el proceso de soldeo con los materiales de aporte ER4043 y ER5356. Bueno, según fundamentos a investigaciones, se demuestra que no es bastante tratar las propiedades físicas que posee estos materiales, sino además es esencial conocer los parámetros involucrados al unir estas aleaciones mediante soldadura MIG. El aluminio es el tercer elemento más fructuoso en la corteza terrestre, donde el 8% está formado por compuestos de aluminio. Partiendo de esta búsqueda, podemos decir que no es habitual hallar el aluminio en un temple puro. Asimismo, es un mineral que contiene principalmente óxidos hidratados de aluminio y es el material primo usualmente utilizado para la elaboración del aluminio. Bueno, en cuanto al procedimiento experimenta, nuestro objetivo general se trata de establecer condiciones y propiedades necesarias para la soldadura de uniones soldadas de aluminio con dos materiales de aportación, así como determinar la diferencia en sus propiedades mecánicas mediante ensayos de tracción y microdureza y doblado. Le doy paso al siguiente compañero. Metodología del trabajo. Para lograr las soldaduras se eligió el proceso MIG, semiautomático, por ser el más adecuado para soldar aluminio, que es el tema a lo que nosotros nos hemos abarcado, el aluminio, y sus aleaciones, debido a que posee un amplio rango de características en proceso que permiten lograr soldaduras de mejor calidad. Em, es seguir las recomendaciones para este proceso. Asimismo, también se siguen los procedimientos de limpieza, lo que es preparación del sustrato, verificación de los parámetros de soldadura, así como verificación y uso de herramientas seguras para poder soldar. Después de combinar los materiales base que vamos a utilizar, se registran los valores finales de voltaje y corriente, que son solo para referencia, ya que dependerán de una variedad de factores como como el material base, el material de relleno, el gas protector, etc. Presentarán diferentes características de soldadura. Para comprobar la calidad de la pulpa, se realizó un examen visual para descartar problemas que lleguen a causar, como la falta de fusión radicular, la socovación, etcétera, para obtener parámetros de soldadura fiables durante las pruebas mecánicas realizadas en las muestras de aluminio. El material base, tenemos dos material base,
Este es el material base 1, el que podemos apreciar en la tabla. Se utilizarán placas de aleación de aluminio de 3 milímetros de espesor, de dimensiones geométricas, tanto de ancho y largo, inadecuadas para un cómodo trabajo de soldadura en esta pieza de ensayo, por lo que se han fabricado las láminas deslizantes rectángulos de 150 milímetros por 200 milímetros, cuyas propiedades químicas las podemos apreciar en la tabla que se muestra en pantalla. El material de base 2, el contenido de magnesio, que es de 1.0% del material de base 2 de la tabla, es menor que el del material de base 1, que el del material de base 1 vendría a ser 1.15%, por lo que sus propiedades de ductilidad y resistencia mecánica serán menores que las del material de base 1. El contenido de magnesio en los dos materiales base es menor al 1.8%. Este valor no se acerca a la solubilidad máxima, que debería ser del magnesio de 1.8%. Aquí podemos ver la tabla número 21, que nos detalla la máxima solubilidad sólida en aluminio. Menos considerado porque encima de este valor se forman cristales, creando problemas para el futuro proceso. Máquina de soldeo EIG. El equipo de soldadura, fuente de energía utilizada para el proceso de soldadura, permite un fácil encendido y mantenimiento en un arco a favor de una buena soldadura. Este equipo proporciona condiciones necesarias para trabajar bajo los diversos y severos requisitos que se necesitan, así poder obtener el proceso. La fuente de alimentación es el tipo de voltaje constante, es decir, el amperaje varía de acuerdo a la demanda del trabajo. Ensayo de tracción. Las muestras se fabricaron utilizando ASTM A37005, como se muestra en la figura mostrada en el proyecto final, como control para obtener valores de resistencia y ductibilidad. De acuerdo a la figura, en esta prueba se permitirá conocer las fuerzas mecánicas de tracción de la soldadura. La confiabilidad de los resultados obtenidos se basa en el uso de una máquina calibrada y en resultados obtenidos de acuerdo a ASTM A37005. Ensayo de microdureza Vickers. El comportamiento del material aleación de aluminio en relación con su resistencia a la penetración más duro está estudiado con prueba de dureza. Las pruebas de microdureza determinan los valores con los que está relacionado el área más pequeña. El principal requisito para poder realizar esta prueba es el acabado superficial, pero también debe asegurarse el paralelismo de las caras para que las lecturas de la pieza no presenten irregularidades en la muestra. El procedimiento de estudio de microdureza que se utiliza para este procedimiento es el ASTM E38497. Bien, en el ensayo de doblado, el objetivo de esta destructiva prueba mecánica es medir la ductibilidad de la soldadura mediante inspección visual al final de la prueba, después de haber sido doblado en cierto ángulo. Se utilizan dos ángulos dobles, de 120 grados y de 180 grados. El más exigente es el de 180 grados. Bien, continuamos con los resultados. Para tener una buena visión de los resultados obtenidos en el experimento realizado y realizar un buen análisis crítico, se utilizará un diagrama estadístico que muestra la desviación estándar, que son las barras de error negras, de los valores de resistencia mecánica y alargamiento de cada muestra, en comparación con el material de partida correspondiente. Esta medida de dispersión ayudará a tener una imagen más realista en el proceso de crítica e interpretación, tomando las decisiones más adecuadas. Es importante mencionar que el hecho
que el hecho de estos intervalos, que son las barras de error, no se superpongan, no implica necesariamente que la diferencia entre los dos grupos sea estadísticamente significativa, pero puede ayudarnos a evaluar la magnitud de la diferencia. Se puede apreciar en las figuras 30, 39 y 40, que la resistencia del material base suministrado se reduce debido al efecto de la soldadura que es más lado. Por otro lado, se puede decir que la resistencia mecánica de las soldaduras es doble cerrada. Haga la misma contribución para el material de base 1 y el material de base 2, que es como podemos apreciar en los siguientes cuadros de barras. Vemos en el primer diagrama, el diagrama de barras del ensayo de tracción. También tenemos el diagrama de barras de ensayo de base, el de base 1, el de base 2, el alargamiento de material de base 1. En general, en todas las soldaduras existen una pérdida de resistencia mecánica debido al proceso de soldadura. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la discusión de resultados. Por observación general del gráfico de comparación, se estima que el valor de microdurezas obtenidos por ER4043 y ER5356 es algo igual, considerando el aporte de ER5356 como el valor de microdureza más alto en el centro del grano. Sin embargo, la media de las dos entradas en las regiones 1 y 2 para ER5353 y ER4043 es 43HV y 44HV. Respectivamente, se presenta una tabla de resultados de microdureza Vickers que muestra sus valores diagonales en micrómetros y sus respectivos valores de microdurezas. Bueno, con base en el número de soldaduras, se determina la posición de la muesca que se hace a 1 milímetro del borde de la superficie. La dureza media obtenida para los dos materiales base es 32HV. En cuanto a las conclusiones, se logra mejorar velocidad de alimentación de la llenadora ER5356, ya que las cargas ricas en silicio tienen problemas de obstrucción al soldar con sellador ER4043. Se recomienda utilizar el mayor diámetro posible, como 1 y 2 milímetros, debido a la mayor dureza y resistencia en la entrega. Otra conclusión sería, cuando se utiliza una tubería de aspiración de 5 miligramos, se producirá una gran cantidad de humo debido al alto contenido de magnesio. Además, en algunas juntas, si no se cuenta con un sistema de extracción y ventilación de humos adecuado, se debe utilizar el ER4043. También los valores de ductilidad obtenidos en el ensayo de tracción se obtienen superiores a los del material base, ya que hay un incremento del 38% al 50% con dos aportes. Estos resultados nos indican que el material que ha sido endurecido por deformación en frío se pierde en la ZAT, aumentando así su ductibilidad. Y otro ensayo que permite evaluar la ductibilidad en la junta formada por el material de relleno y las SAC es la flexión. En el caso de flexión a 120 grados, se observan pequeñas fisuras a las juntas de masilla R4043 y MB2, mostrando que un material tiene menos ductilidad que el otro. Cuando se dobla a 180 grados, que es más exigente mecánicamente, el material alargará la longitud de la grieta. Bueno, profesor, eso ha sido toda la explicación de nuestro proyecto. Gracias.